Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir el estudio de la Palabra de Dios, continuando con el Evangelio de Juan. Pero antes de pasar al tema que nos ocupa, quisiera compartirles cómo va a ser la dinámica en esta semana. Hemos adelantado la publicación del video y abajo del mismo ustedes van a encontrar un link a un documento PDF donde allí van a encontrar un par de preguntas para poder reflexionar y analizar un poquito más el pasaje que nos ocupa. Luego, el día domingo a las 11 de la mañana, vamos a compartir en un Zoom el estudio y las reflexiones que hemos podido estar elaborando cada uno de nosotros, todos juntos en una reunión virtual. El link al Zoom va a ser publicado en los medios normales que lo hacemos a través de correo electrónico o de WhatsApp. Bueno, pasando al tema de esta semana, el pasaje lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versículos 12 al 20, donde dice la palabra de Dios. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según sus criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Y bueno, en este pasaje nosotros nos encontramos en el día final de la fiesta de los tabernáculos. Allí Jesús ya había hecho un anuncio tremendamente importante sobre sí mismo. Él es la fuente de agua viva que se anuncia en la fiesta de los tabernáculos por medio de sus rituales simbólicos. Igual que anteriormente había hecho con el sábado en el capítulo 5 y con la Pascua en el capítulo 6, Jesús recoge aquí imágenes de las instituciones judías y de las celebraciones judías y se sirve de ellas para mostrar mejor su identidad. Igual que el agua es una de las imágenes relevantes de la fiesta de los tabernáculos, también la luz desempeña un importante papel y es precisamente el tema de Jesús en el capítulo 8, versículo 12. Esta aseveración es el segundo de los 7 dichos en que Jesús añade un predicado a la expresión yo soy. Es decir, él dice, yo soy la luz del mundo. La fiesta de los tabernáculos se celebraba a finales del otoño y festejaba la recolección de fruta y la vendimia, además de las ceremonias de agua que recordaban la necesidad de lluvias para aminorar la aridez del otoño. Estaba también la ceremonia de las luces. El equinoccio de otoño, en que la noche y el día tienen la misma duración, proporcionaba el contexto idóneo para una ceremonia de luz que era muy popular en Jerusalén y que se llevaba a cabo durante la fiesta de los tabernáculos. En la ceremonia de las luces, sobre 4 grandes tarimas se depositaban 4 vasijas de oro en cada una. Se instalaban en el atrio de las mujeres, que era un lugar muy transitado. Estas 16 vasijas de oro, a las que se podían acceder a través de escaleras de mano, se llenaban de aceite y en ellas se introducían mechas que eran confeccionadas con las prendas interiores de los sacerdotes. Los rabinos afirmaban que cuando se encendían por la noche, toda Jerusalén se iluminaba. Ustedes calculan que en un
mundo prácticamente sin alumbrado público. El resplandor de esa luz en los muros de piedra amarilla debía ser un espectáculo impresionante. También en esos momentos, coros de levitas cantaban mientras se prendían las lámparas, y hombres piadosos y de buenas obras bailaban en las calles portando antorchas y cantando himnos. Jesús, al hacer esta declaración, y teniendo en cuenta también la simbología de esa ceremonia de luces, está haciendo referencia a incontables textos en que la obra salvífica de Dios en el mundo se describe como luz. Lo primero que Dios creó en el Génesis fue la luz. Dios también guió a los israelitas a través del desierto con luz, con una nube de fuego. Les enseñó a cantar: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Como lo expresa el Salmo 27. En Proverbios dice que la sabiduría que Dios da al mundo es una luz que ilumina a su pueblo. Y en el Salmo 119, versículo 105, tenemos el tan conocido texto: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, luz en mi camino, en mi sendero. En el judaísmo rabínico, esa luz se definía además como la palabra de Dios, que guía y proporciona sabiduría por medio del estudio. Pero nos encontramos aquí con los fariseos, que cuestionaron esta declaración de nuestro Señor. Los fariseos se creían los poseedores, los dueños de las tradiciones, de la herencia judía o israelita, del templo, de las escrituras, de todas las instituciones del pueblo. Vivían en la llamada ciudad de Dios, es decir, en Jerusalén, y por ello no tenían que prestar atención a voces que desafiaban sus instintos religiosos. Ahora, esta actitud que tuvieron es reflejo de algo que también nos puede afectar a nosotros. A veces también nuestras tradiciones nos impiden escuchar la voz de Dios. Nosotros a veces tenemos que pensar en qué medida dependemos también de nuestro legado religioso. Por ejemplo, el decir, bueno, yo soy bautista, soy heredero de una larga dinastía de varias generaciones de creyentes, y a veces que eso nos frena para escuchar a lo mejor una palabra nueva, una palabra que nos aliente de parte de Dios. Volviendo a la escena de aquel momento en Jerusalén, podemos ver, analizando un poquito más, que no es la enseñanza de Jesús lo que escandalizaba a los fariseos o a sus oyentes, los que estaban allí en ese momento. Tampoco su actividad, sus milagros. Lo que en el fondo separa a Jesús y a sus seguidores de los religiosos de Jerusalén es lo que Jesús afirma sobre sí mismo. Jesús no es simplemente otro profeta que va por las calles de Jerusalén. No es tampoco un rabino principiante de Galilea que está ahora de visita. Lo que distingue a Jesús y para sus enemigos le hace merecedor de la muerte es su inaceptable reivindicación de unidad con el Padre. Ahora bien, volviendo a nuestro tiempo, sabemos que el cristianismo será siempre objeto de hostilidad del mundo. Podemos esperar que los no creyentes, lo que podríamos llamar los paganos, rechacen nuestro mensaje, que persigan a la iglesia y que le causen grandes sufrimientos. Pero la paradoja más profunda de este capítulo, de todo el capítulo 8 de Juan, es que Jesús sufre una persecución religiosa. No son las multitudes
impías, paganas, las que por sus ideas han considerado que Jesús es una molestia. El judaísmo que abrazan los oponentes de Jesús era una religión hondamente espiritual, que buscaba de todo corazón a su Mesías. Oraba fervientemente a Dios, seguía las Escrituras, practicaba habitualmente la adoración. Tenían y seguían también una tradición. Aquellos que en sus corazones estaban inclinados a escuchar la nueva voz de Dios en el mundo, la reconocían rápidamente en Jesús y la seguían. Pero había quienes se atrincheraban en las tradiciones de su mundo religioso y a veces traicionados por su pasión espiritual, cerraban sus ojos y oídos y eran incapaces de encontrar nada redentor en la vida y ministerio de Jesús. Pasaban a ser, de repente, celosos oponentes, enemigos de la obra de Dios en el mundo. Este pasaje advierte a aquellos que se aferran a la tradición, que su defensa de sus hábitos y rituales espirituales bien podría ser su destrucción. Ahora bien, ¿qué pasaría si Jesús irrumpiera en nuestro tiempo? Entrara en nuestras iglesias evangélicas, tomara alguno de nuestros símbolos religiosos, como lo hizo en la fiesta de los tabernáculos, y cuestionara su sentido original. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Aplaudirnos o oponernos a él? Porque por ahí de repente nos encontramos defendiendo la cristiandad en lugar de la fe cristiana. Es decir, de todas esas tradiciones que adornan nuestra fe, pero que realmente no es la fe genuina. Hay veces que yo me pongo a pensar en aquellos que tenemos muchos años de vida cristiana y tenemos cierta melancolía por los himnos que ya casi ni se cantan, y a veces nos aferramos a eso por muchas generaciones, y a lo mejor esas cosas nos impiden ver que las cosas nuevas también tienen un buen significado, siempre y cuando estén fundadas en el Señor realmente. A veces ponemos en tela de juicio cosas nuevas y demandamos que realmente el recién llegado confirme sus pretensiones como mensajero de Dios. Naturalmente que, como aquellos hermanos en Perea, al escuchar al mismo Pablo, ellos iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo decía estaba de acuerdo a todo lo que las Escrituras decían. Así que muchas veces tenemos que tener cuidado en no fundar nuestros juicios en lo que son las tradiciones, en las cosas que están, que son las formas y que no es el profundo significado de la fe cristiana. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo oscuro, un mundo que está eclipsado por la sombra del pecado. Las personas perdidas a nuestro alrededor buscan muchas veces la verdad y no les es fácil encontrarlas. Están totalmente atrapados en lazos de inmoralidad, de idolatría, como diría Efesios 5:11, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas. Jesús vino a este mundo como la luz que en las tinieblas resplandece, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando él era niño, Simón lo llamó luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Jesús es la luz del mundo, como él lo declaró y lo iría a declarar también en otra oportunidad más adelante. Ahora bien, hay una paradoja extraña. Las personas aman la oscuridad que los ata.
como un enfermo terminal que quiere su enfermedad. Así el mundo quiere el pecado que les produce muerte espiritual y eterna. En Juan 3:16, Jesús explicó que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero quienes por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo se convierten de las tinieblas o pasan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, reciben por la fe que es en Dios perdón de pecados y herencia entre los santificados. Se han librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice Pablo en Colosenses. Dios los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recalca nuevamente Pedro, quienes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Ahora, en vista de todo esto, ¿cuál ha de ser nuestra accionar, nuestra actitud? Jesús se declara en nuestro pasaje como luz del mundo. En Juan capítulo 9, versículo 5, él declara, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero más aún, Jesús mismo declaró en el Sermón del Monte, y lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, los versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros iluminamos por la luz que recibimos de Jesús, así como hemos aprendido que los ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior provienen del Espíritu Santo que hemos recibido por haber creído en Él. Entonces, y a modo de conclusión de este estudio, nos queda la reflexión. ¿Cómo fluye ese río de agua viva en nuestro ser? ¿Cómo estamos reflejando al mundo la luz que recibimos de Jesús? Jesús sigue siendo la luz del mundo a través nuestro, y el mundo le ha de conocer por nuestro testimonio. Hasta aquí esta breve reflexión, y bueno, nuevamente los esperamos este domingo a las 11 de la mañana, que realmente puedan tener la oportunidad de estar compartiendo esta reunión virtual, que podamos nuevamente vernos las caras y en cierta forma rememorar en forma virtual nuestras clases de escuela dominical. Que el Señor les esté bendiciendo y nuevamente los esperamos este domingo.